En plena cena de Nochebuena, mi hermana señaló a mi hija de 12 años y dijo que todos sabíamos que estaba fingiendo. Después, su hijo apartó la silla de ruedas de Elisa y se rió. A ver, párate tantito. Sí puedes. Yo no grité. Discutir con todos solo iba a poner a Elisa en medio otra vez. Tomé el celular y llamé a la doctora. Después de eso, nadie habló igual. La luz del comedor estaba fuerte. Elisa estaba sentada junto a la ventana, con las manos sobre la servilleta, casi sin moverse. Mi hermana Mónica se había levantado tan rápido que su silla raspó el piso. «Está fingiendo», dijo, apuntando directo a mi hija. «No me digas que de verdad necesita todo esto». Elisa me miró apenas un segundo y luego bajó la vista. Al otro lado de la mesa, Adrián, el hijo de Mónica, tenía 11 años y sonreía como si supiera que nadie lo iba a detener. Se acercó a la silla de ruedas de Elisa, tomó las agarraderas y la jaló hacia atrás, orgulloso. «Ándale», dijo, riéndose. «Párate». No discutí. Saqué el celular y marqué un contacto que ya tenía guardado. No fue una ocurrencia. Desde antes de llegar, yo sabía que podía pasar algo. La llamada sonó. No contestó al primer intento. Le mandé un mensaje corto. «¿Está pasando otra vez? ¿Puede conectarse un momento?» Tardó un poco, pero al fin apareció la videollamada. En la pantalla vi una cara tranquila, ajena a nuestra familia. Al principio, algunos intentaron hablar encima. Mónica resopló. Mi mamá dijo mi nombre con ese tono que usaba para frenar algo sin hacerse responsable, pero la voz en mi celular preguntó lo necesario, y poco a poco todos dejaron de hablar al mismo tiempo. Habíamos llegado a la casa de mis papás en Clavería, poco antes de que terminara de oscurecer. Salimos de mi departamento en La Portales con más de una hora de margen. Era 24 de diciembre. Hacía frío seco y cualquier avenida podía atorarse por compras de último momento o por cenas familiares. Además, Elisa se mueve más despacio cuando está cansada. Frente a la reja había un escalón alto. Mi papá, Alfonso, salió a recibirnos. Le ofreció el brazo a Elisa y esperó a que ella acomodara los pies. Yo levanté la silla por la parte trasera y él tomó el refractario. «Yo lo llevo, Marce», me dijo. Mi papá ayudaba así, sin hacer mucho ruido. A veces se agradecía. Otras pesaba. Dentro, la casa olía a pierna al horno, ponche y al limpiador que mi mamá usaba cuando quería que todo pareciera impecable. El piso seguía húmedo. Consuelo, mi madre, ya había puesto la mesa con la vajilla buena, la de flores azules. Elisa se sentó junto a la ventana. Yo dejé su silla de ruedas a un lado, en ángulo, para que pudiera alcanzarla sin pedirme ayuda. Mi mamá miró la silla de inmediato. «¿Se va a quedar ahí?», preguntó, como si estorbara. «Ahí la puede alcanzar Elisa», le dije. Elisa intentó sonreír. «Ahorita estoy bien, abuela». «Lo sé», le dije a Elisa. Luego miré a mi mamá. «Y también la dejamos cerca por si después la necesitas». Mi papá se aclaró la garganta. «Bueno. La cena ya casi está». Mi mamá no me contestó. Solo acomodó un cubierto que ya estaba acomodado, para no mirar la silla. Mónica llegó tarde, como siempre. La puerta principal se abrió de golpe y entró una corriente fría. «Feliz Nochebuena», gritó desde la entrada. Entró al comedor sin mirar a nadie. Paola, su hija de 13 años, venía detrás con el celular en la mano. Adrián corrió por el pasillo con los calcetines resbalándose en el piso recién trapeado y se frenó cuando vio la silla de ruedas junto a la mesa. «Ah, trajeron la nave», dijo, soltando una risita. Los hombros de Elisa se tensaron. Vi cómo apretó la servilleta con los dedos. Mónica miró la silla y luego me miró a mí. «¿Otra vez con lo de la silla?» «No es lo de la silla», respondí. «Es lo que la mantiene segura». Mónica hizo una mueca. «Ah, ya». Mi mamá soltó una risa ligera. «Ya, mejor vamos a cenar tranquilos». Adrián se quedó cerca del lado de Elisa, mirando la silla como si fuera un juguete. Elisa recogió los pies debajo de su asiento. En la cabecera estaba mi abuelo Ignacio, el papá de mi papá y bisabuelo de Elisa. Tenía 80 y tantos años, aunque nunca decía cuántos. Se sentaba derecho, con su suéter gris y ese olor tenue a loción que siempre lo acompañaba. Cuando ayudé a Elisa a acercar la silla del comedor, los ojos del abuelo se suavizaron. «Hola, Eli», le dijo.
¿Cómo va la escuela? La cara de mi hija cambió. Bien. Saqué 10 en historia. Ah, ¿sí? Muy bien. Me da gusto. Mónica soltó una risa corta. Historia. Claro. Ha de ser cómodo estar sentada todo el día. El abuelo no la miró. Siguió viendo a Elisa. ¿Has seguido dibujando? Le preguntó. Elisa asintió. Traje mi cuaderno en el coche. Bien, dijo él. Siempre es bueno traer algo tuyo. El abuelo miró un segundo la silla de ruedas, y después me miró a mí. Me dolió que tampoco dijera nada en ese momento, pero entendí que estaba viendo más de lo que los demás querían admitir. La cena empezó como casi todas las cenas de mi familia. Mi papá cortaba la carne. Mi mamá daba instrucciones. Mónica hablaba de todos como si ella supiera mejor que nadie qué pasaba en cada casa. Elisa comía despacio, cuidando su energía. A media cena, Paola se levantó y acomodó su celular frente a la mesa. «Esperen», dijo. «Quiero una foto». Elisa parpadeó. «Está bien». Paola miró la pantalla. «Eli, ¿te puedes parar tantito? Es que se ve raro si unos están sentados y otros no». «No puedo», dijo Elisa. Bajito. El tenedor de Mónica se quedó a medio camino. Levantó la mirada como si hubiera estado esperando esa frase. «No puedes», repitió. «Qué conveniente». «Mónica», advirtió mi papá. Ella lo ignoró. Empujó su silla hacia atrás, se puso de pie y apoyó las dos manos sobre la mesa. «Perdón, pero yo ya no sé qué creer», dijo. Todos le damos vueltas al tema, pero alguien tenía que decirlo. Elisa se quedó inmóvil. No fue solo que dejara de hablar. Fue como si se hubiera ido hacia adentro para no escuchar. Y mi mamá no le dijo a Mónica que se callara. No se volvió un debate. Fue una suma de comentarios, rápida y conocida. Mi mamá se inclinó hacia adelante con esa cara de preocupación que usaba cuando quería decir algo duro sin parecer cruel. «Yo también lo he pensado», dijo Consuelo. «A veces se ve perfectamente bien. Cuando le conviene». Mi tía Rosario, hermana de mi papá, bajó la mirada al plato. Mi papá dejó el cuchillo sobre el plato. «Es Nochebuena», murmuró. «¿De verdad vamos a hacer esto?» Mónica levantó una mano. «Solo estoy diciendo lo que todos vemos. A veces sí camina. Eso también cuenta, ¿no?» Elisa tragó saliva. «Yo no. Tienes 12 años», la interrumpió mi mamá, como si eso explicara todo. «Los niños hacen cosas». Mi voz salió baja. «Elisa tiene una condición médica. Esto no se decide entre comentarios de la familia». Mónica ladeó la cabeza. «Ah, claro. Ya vas a hacer un drama, Marcela». Las mejillas de Elisa se pusieron rojas. Movió las rodillas debajo de la mesa, como si pensara levantarse solo para que la dejaran en paz. Le puse la mano en el antebrazo. Una presión breve. Mi papá me miró como cuando quería que todo se calmara, aunque nadie hubiera hecho lo correcto. Y entonces, Adrián decidió que también quería participar. Se levantó de su silla y caminó detrás de Elisa, donde la silla de ruedas estaba al alcance de su mano. La tomó por las agarraderas, con los ojos brillantes. «A ver si sí camina», dijo. «Adrián», dije. Él jaló de todos modos. La silla rodó hacia atrás y chocó contra el trinchador. La mano de Elisa salió por reflejo hacia donde la silla debía estar y no encontró nada. Su respiración se cortó. Miró ese espacio vacío, y yo vi el miedo antes de que pudiera esconderlo. «Párate», dijo Adrián, riéndose. «No más tantito». Nadie se movió lo bastante rápido. Mónica sonreía de lado, como si aquello confirmara su punto. Mi mamá no se levantó. Mi papá se quedó congelado. Así que me levanté. Me puse detrás de Elisa. Antes de poner el celular sobre la mesa, me incliné hacia ella. «¿Quieres que hable la doctora?», le pregunté en voz baja. Elisa respiró con dificultad. Me miró la silla lejos de ella y asintió. «Sí», dijo apenas. Entonces llamé. Cuando la videollamada conectó, la doctora Hilda apareció en pantalla. Primero no dijo nada. Miró a Elisa, me miró a mí, y luego observó un momento el comedor. A Mónica se le notó la incomodidad casi de inmediato. «Pero tengo que regresar un poco». Cuando yo tenía 9 años, Mónica tiró mi pastel de cumpleaños antes de que alguien pudiera partirlo. Se cayó de la mesa, con betún, velitas y todo, contra el piso de la cocina.
Mónica lo miró medio segundo y luego empezó a llorar como si ella fuera la lastimada. Mi mamá corrió hacia ella. «Ay, mi amor», dijo Consuelo, abrazándola. Mónica me señaló entre lágrimas. Marcela lo hizo. Abrí la boca, confundida. Yo ni lo toqué. «No empieces», me advirtió mi mamá. Luego me miró como si el caso ya estuviera cerrado. «¿Por qué haces eso? Es tu hermana». Mi papá suspiró. «Marce, solo discúlpate». Miré el pastel deshecho en el piso y entendí algo que entonces no sabía explicar. En mi casa, la versión de Mónica pesaba más que lo que yo hubiera visto. Dije, «Perdón». Me ardió la garganta al decirlo. Mónica dejó de llorar casi de inmediato. Se limpió la cara y me sonrió por encima del hombro de mi mamá. Ese día entendí, aunque no lo hubiera podido decir así, que en mi casa muchas veces se creía primero a Mónica y después se acomodaba lo demás. De adultas, Mónica ya no solo acomodaba lo que pasaba, también acomodaba cómo me veían los demás. En una comida con vecinos, me presentó como intensísima, de las que se molestaban por servilletas mal dobladas. Cuando intenté explicar que no era eso, que me preocupaba que la comida llevara horas al sol, ella abrió los ojos y dijo, «¿Ven? Siempre dramática». Todos se rieron más. Después de eso, aprendí a quedarme callada en público. No era que yo fuera tranquila. Era que ya sabía lo que pasaba si la contradecía. Pero luego Elisa se enfermó, y mi silencio dejó de ser algo que solo me afectaba a mí. La primera vez que llevé la silla de ruedas a una reunión familiar, se suponía que iba a ser algo sencillo. Elisa llevaba varios días con un episodio fuerte. Débil, temblorosa, necia en eso de fingir que estaba bien para no preocupar a nadie. La silla no era para llamar la atención. Era para que Elisa no terminara agotada o en el piso. Mónica nos recibió en la puerta y miró las ruedas. «Vaya», dijo. «O sea que ya estamos haciendo esto en serio». Elisa intentó bromear. «Es solo para trayectos largos». A mi mamá se le tensó la cara. «Marcela, ¿estás segura de que esto le ayuda? No quiero que se vuelva dependiente». «No se vuelve dependiente por estar segura», le dije. Mónica se inclinó hacia Elisa y bajó la voz, aunque todas la escucháramos. «Si te esfuerzas, tus piernas no se olvidan». Más tarde, en el baño, Elisa me susurró. «Mamá, perdón. No quiero que se enojen. No tienes que disculparte por necesitar ayuda», le dije. Ahí entendí que mi familia también estaba incómoda con lo que Elisa necesitaba. Adrián y Paola aprendieron rápido. En una casa, los menores aprenden de lo que los adultos permiten. En una comida familiar de fin de noviembre, Paola quiso tomar una foto de todos y se la pasó moviendo a Elisa como si fuera parte de la decoración. «Si te paras tantito, se va a ver más normal», dijo Paola. Elisa lo intentó. Se apoyó en la mesa, se levantó con los brazos temblando, dio un paso y luego otro. La cara se le puso pálida. A Mónica se le iluminó la mirada. «¿Ven?», dijo en voz alta. «Sí puede». Elisa volvió a sentarse, respirando con dificultad. Después de eso, Adrián empezó a buscar momentos para probarla. Si Elisa se reía, decía, «Ya se curó». Si llevaba un plato al comedor, gritaba, «¡Miren! Está caminando». Los adultos se reían con incomodidad, como si no importara. Con Elisa, cualquier cosa terminaba convertida en prueba. Para Nochebuena, yo ya iba preparada. No solo llevaba la silla, también había decidido que no iba a dejar que volvieran a presionarla. Esa tarde le había mandado mensaje a la doctora Hilda, la doctora que llevaba el seguimiento de Elisa desde hacía meses, porque Elisa llevaba días sensible. La doctora me respondió, «Estaré pendiente un rato. Si la exponen o la ponen en riesgo, me avisas». Por eso ya tenía ese contacto a la mano. De vuelta en el comedor, puse el celular sobre la mesa, frente a Elisa. La videollamada estaba activa, el volumen alto. Yo seguía detrás de mi hija, con una mano en el respaldo de su silla, para que supiera que yo estaba ahí. Mónica se recuperó primero. «Marcela, ¿qué estás haciendo?», dijo con una risa forzada. «¿En serio estás llamando a alguien ahorita?». «Sí. Estoy llamando a su doctora». Mi mamá habló con la voz delgada. En Nochebuena, Elisa miraba la pantalla con los ojos grandes. Me incliné un poco. «No tienes que decir nada», le murmuré. Elisa asintió. «Está bien»,
dijo bajito. Doy permiso. Yo miré a la doctora. Doctora, puede explicar lo necesario. Yo también doy permiso. En la pantalla, la mujer acomodó la cámara. Su cara era tranquila. Mónica se inclinó hacia el celular. Hola, dijo cortante. ¿Y usted quién es? La mujer miró primero a Elisa. Luego a mí. Marcela, dijo con calma. Aquí estoy. Entonces se presentó. Buenas noches. Soy la doctora Hilda, la doctora que lleva el caso de Elisa. Marcela me avisó que podía llamarme si se repetía una situación así. No voy a hablar de detalles privados, pero sí puedo explicar algo general sobre las ayudas de movilidad. La cara de Mónica se tensó. Adrián dejó de sonreír de golpe. La doctora Hilda miró a Elisa. Hola, Eli. Hola, contestó mi hija casi sin voz. La doctora volvió a mirar hacia la cámara. Marcela me dice que esta noche están cuestionando su silla. Mónica intentó reír otra vez, pero le salió raro. Bueno, no. A ver, esto ya es demasiado. La doctora Hilda no reaccionó a su tono. Esperó, y Mónica habló de más. Fue una broma. Los niños juegan. Nadie está lastimando a nadie. La doctora siguió firme. ¿La silla de ruedas está ahora fuera del alcance de Elisa? Adrián miró al piso. Yo contesté. Sí. Adrián la quitó. La doctora Hilda asintió. Entonces lo primero es que vuelva a estar a su alcance. Nadie se movió. Mónica levantó la barbilla. Perdón, pero aquí nadie la está lastimando. Solo estamos diciendo que a veces ella camina como si nada. La doctora habló sin levantar la voz. La silla no significa que nunca pueda caminar. Significa que no siempre puede hacerlo con seguridad. Nadie contestó. Mi papá dejó las manos junto a su copa. Rosario se tapó la boca con la servilleta. Mónica señaló a Elisa. Yo la he visto caminar. La he visto con mis propios ojos. Sí, respondió la doctora. A veces puede dar algunos pasos. A Mónica se le suavizó la cara. Y eso no borra los momentos en que no puede, continuó la doctora Hilda. Hay condiciones que fluctúan. Una silla puede ser una ayuda, no una mentira. Mónica ya no sonrió. La doctora siguió. Que tenga días mejores, no les da derecho a exigirle que se esfuerce para convencerlos. Paola miraba el celular, con el suyo todavía en la mano. Mónica volteó alrededor de la mesa, buscando respaldo. Esta vez nadie se lo dio. La doctora Hilda habló con más cuidado. No voy a entrar en detalles médicos de Elisa. No corresponde. Pero sí puedo decir esto. Una niña no debería tener que demostrar en una cena familiar que necesita una ayuda de movilidad. Elisa tragó saliva. No habló, pero no despegó los ojos de la doctora. Forzarla a parecer bien también la desgasta, dijo la doctora. Tiene 12 años. No la pongan a prueba. No la reten a caminar. No le quiten su silla. Mónica abrió la boca, pero no salió nada. Mi tía Rosario soltó un sollozo bajo y se limpió rápido la cara. La mandíbula de mi papá se apretó. No supe si agradecerlo o resentir que hubiera tardado tanto. La doctora Hilda miró hacia donde estaba Adrián. Quitarle la silla no es un juego. Es quitarle una protección. Si intenta levantarse y la silla no está ahí, se puede caer y lastimarse. Adrián tenía la cara roja. Yo solo estaba jugando, murmuró. La doctora no fue dura con él, pero tampoco lo dejó pasar. Entiendo que lo digas así. Pero a esa edad se repite lo que se escucha en casa. Por eso los adultos tienen que corregirlo a tiempo. Los ojos de Mónica saltaron de Adrián al celular. Mi mamá se quedó mirando el mantel, como si no supiera dónde poner la cara. Y mi abuelo Ignacio, al fondo de la mesa, permaneció en silencio. Miraba todo. No se movía. No decía nada. Eso también me dolió. Mónica intentó una última salida. Nosotros no sabíamos, dijo, levantando las manos. Nadie nos explicó. La doctora Hilda respiró despacio. Si tenían dudas, podían preguntar. No hacía falta acusarla. Mi mamá separó los labios, pero no dijo nada. La voz de la doctora se volvió más práctica. Devuelvan la silla al lado de Elisa, donde ella pueda alcanzarla. Adrián hizo un movimiento, pero se quedó congelado, esperando que alguien le dijera si podía. Y después, continuó la doctora Hilda, hablen con Elisa, no sobre Elisa. Yo no esperé más. Caminé hasta el trinchador, tomé la silla de ruedas y la llevé de regreso al lado de mi hija. La acomodé en el ángulo correcto y puse los frenos.
Los dedos de Elisa tocaron el reposabrazos, despacio. Mónica murmuró: «Esto es una locura». Mi tía Rosario se inclinó un poco hacia Elisa. «Perdón, mi niña», dijo. Le corrían lágrimas. «Perdón de verdad». Mi mamá estaba blanca. Miró a Elisa, trató de hablar, pero las palabras no le salieron. Adrián no pidió perdón. Miraba a Mónica, esperando que ella le dijera si tenía que hacerlo. La doctora Hilda habló otra vez, más suave. «Elisa, no hiciste nada malo». Elisa parpadeó fuerte y asintió una sola vez. Tomé el celular. «Gracias, doctora. Llámame si necesitas algo más», dijo ella. La pantalla se apagó. No anuncié nada. Puse una mano bajo el codo de Elisa y dije: «Nos vamos a casa». Mi papá se levantó rápido. «Mars». Lo miré. No podía quedarme a escuchar otra mediación. «Hoy no, papá». Elisa y yo llegamos a la puerta sin que nadie nos detuviera. Afuera hacía frío. Le ayudé a subir al coche y guardé la silla en la cajuela con movimientos automáticos, porque necesitaba hacer algo concreto. Manejé de regreso con calles medio vacías y otras todavía atoradas por las cenas. En cuanto cerré la puerta del departamento, mi celular empezó a vibrar. A la mañana siguiente, Mónica ya tenía una nueva versión, enviada al grupo familiar como si fuera un comunicado. Marcela llamó a una doctora en plena Nochebuena para dejarnos como monstruos. Fue una broma sin mala intención y usó a Elisa para humillarnos a todos. Mi mamá añadió casi enseguida: «Solo estamos preocupados». Nadie quería lastimar a nadie. Rosario escribió algo. Lo borró. Volvió a escribir. Al final mandó una sola frase. «No fue gracioso». Mi papá mandó: «Mejor calmémonos todos». Mónica respondió de inmediato: «Exacto. Marcela necesita calmarse». Me quedé viendo la pantalla mientras Elisa dibujaba en la mesa de centro, con la silla a su lado. No me sorprendió la nueva versión. Era automática. Mónica nunca dejaba las cosas como habían pasado cuando eso la dejaba mal parada. Escribí un solo mensaje. La doctora explicó por qué quitarle la silla a Elisa era peligroso. «No voy a discutir si eso fue una broma». Mónica contestó con un emoji de risa. No seguí discutiendo. Bloqueé a Mónica. A los demás los silencié y dejé claro que no iba a responder mensajes que minimizaran lo que pasó. Después de eso, la casa se sintió menos cargada. La siguiente presión llegó hasta mi puerta. 2 días después de Nochebuena, Consuelo apareció en mi departamento en La Portales con una lata de galletas, como si con eso alcanzara. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. «¿De verdad vas a hacer esto?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «¿Vas a cortar a tu familia?». «Estoy protegiendo a mi hija». Su voz se afiló. «Mónica se siente atacada. Nos hiciste quedar fatal a todos». «No inventé nada, mamá», respondí. Esta vez no lo dejé pasar. El coche de mi papá se estacionó frente al edificio. Alfonso bajó con la cara cansada. «Mars», empezó, con su tono de mediador de siempre. Levanté una mano. «Si quieren ver a Elisa, puede ser aquí y con respeto». Sin comentarios sobre la silla. Sin dudas disfrazadas de preocupación. Sin mensajes de Mónica. Mi mamá resopló. «¿Ahora también tenemos que pedirte permiso para hablar?». «Ahora hay reglas», dije. «Y si Mónica vuelve a contactarnos por medio de ustedes, o si ustedes minimizan lo que pasó, la respuesta será no». Mi papá tragó saliva. Luego asintió. Poco, pero asintió. «Está bien», dijo. «Voy a dejar de pasarte mensajes». «Entiendo». Mi mamá lo miró como si la hubiera traicionado. No discutí más. Di un paso hacia la puerta y justo entonces mi celular se iluminó con el nombre del abuelo Ignacio. Entré, cerré la puerta y contesté. La voz de mi abuelo sonó baja y firme. «Marcela», dijo, sin saludo. Vi lo que pasó. Me apoyé en la pared del pasillo y bajé la voz para que Elisa no escuchara todo. «Sí», dije. «¿Lo viste?». «También vi que nadie hizo nada a tiempo», respondió. «Ni tu madre, ni tu padre. Yo tampoco hablé cuando debía». Esa última frase me dejó callada. Él soltó el aire por la nariz. «Y Mónica humilló a una niña». Se me cerró el cuerpo. «Ahora lo están cambiando todo», dije. «Como siempre». «Lo sé», contestó. «Intentaron hacerlo conmigo.
Mónica me llamó ayer para decirme que tú armaste un escándalo. Casi me reí, pero no me salió. Claro. La voz del abuelo bajó todavía más. No fue solo esa noche, Marcela. Llevo tiempo viendo cosas que no quise nombrar. Guardé silencio. Te vi a ti tragándote cosas que no tenías por qué tragarte, siguió. Y vi a Elisa empezando a hacer lo mismo. Eso no está bien. Apreté el celular. Abuelo, hablo en serio, me interrumpió. Llevo meses ordenando mis asuntos. Ya pensaba cómo ayudar a Elisa con sus tratamientos. Pero después de lo que vi quiero dejarlo más claro. Voy a hablar con el licenciado Pineda. Él lleva años viendo mis asuntos. No tienes que hacer eso. Sí tengo, dijo. Porque debí haber hecho más antes. No supe qué contestar. Luego añadió. Cuando esté listo, Pineda los va a citar. Quiero decirles mi decisión de frente, para que después nadie invente otra cosa. Y entendí que mi abuelo iba a llevarlo a algo formal. A principios de enero, el licenciado Pineda, el notario que llevaba los asuntos de mi abuelo, nos citó en su notaría en Del Valle. Olía a café y tóner de impresora. Mi abuelo Ignacio estaba en una sala pequeña, con las manos cruzadas frente a él. A su lado, Pineda, un hombre de lentes y voz serena, tenía varias carpetas ordenadas. No había gritos ni amenazas. Había papeles, identificaciones y una calma incómoda. El licenciado aclaró que no era una lectura de testamento ni una negociación familiar. Mi abuelo ya había iniciado el trámite por su cuenta. Esa mañana solo quería decirnos, delante de su notario, qué estaba dejando asentado. Mónica llegó 10 minutos tarde y entró seria, sin saludar bien. Mi mamá venía detrás. Mi papá entró al final, mirando el piso. El licenciado Pineda asintió con cortesía. Estamos aquí porque el señor Ignacio quiere informarles algunas decisiones patrimoniales, dijo. Está actualizando sus disposiciones y dejando instrucciones para constituir un fideicomiso en beneficio de Elisa, administrado por una institución fiduciaria. Marcela, como madre y representante legal de Elisa, podrá solicitar gastos médicos, escolares y de cuidado conforme a esas reglas. Mónica soltó una risa. Está bien. ¿Y yo qué hago aquí? Mi abuelo no la miró al responder. Para que no digas después que nadie te lo dijo. Luego levantó los ojos. También voy a ajustar la distribución que tenía pensada, Mónica. No quiero convertir esto en una pelea. Pero sí voy a dejar mi voluntad por escrito. Ya vi cómo tratas a Elisa cuando crees que nadie te va a frenar. Mi mamá soltó un jadeo. Ignacio, por favor. Mónica se puso roja. No puedes hacer eso, dijo, apuntándome como siempre. ¿Qué te dijo Marcela? Mi abuelo sostuvo la mirada. Marcela no tuvo que decirme nada. Yo vi lo que hiciste. El licenciado Pineda acomodó los papeles frente a él. El señor Ignacio ha expresado su voluntad de manera clara. Está en pleno uso de sus facultades, y sus decisiones se formalizarán conforme a la ley. Mi papá habló por fin, con voz pequeña. Mónica, basta. Ella se volvió hacia él, sorprendida. ¿En serio? Mi papá no le contestó. Miró al abuelo, luego a mí, y asintió apenas. Fue un gesto mínimo, pero por primera vez parecía estar escogiendo no esconderse detrás de la paz familiar. Mi abuelo no levantó la voz. Mónica intentó discutir, decir que estaban exagerando, que una familia no se partía por una cena, pero esa vez nadie le siguió la corriente. Casi un año después, mi abuelo murió. El funeral fue tranquilo. Y después, por primera vez en mucho tiempo, la casa también se sintió tranquila. Elisa y yo no fuimos a la reunión familiar después del entierro. Yo no tenía fuerza para otra sala llena de comentarios a medias. Nos fuimos a casa, preparamos chocolate caliente y vimos una película. No hablamos mucho. Unos meses después, cuando el fideicomiso quedó operativo, el licenciado Pineda me llamó. Mi abuelo había vendido una propiedad familiar años antes y tenía ahorros que casi nadie en la familia conocía. Después de liquidar cuentas y dejar todo en orden, el fideicomiso para Elisa quedó en poco más de 9,5 millones de pesos. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando el número escrito en una hoja. No lo sentí como un premio. Era ayuda concreta, y también llegaba tarde. Ese dinero no resolvió todo, pero nos quitó una parte enorme del miedo. Ayudó a pagar consultas, terapias
equipo y algunas adaptaciones del departamento, sin que yo tuviera que aplazar siempre lo necesario. También nos permitió dejar de vivir haciendo cuentas antes de cada cita. Sin oír todo el tiempo que exageraba, Elisa dejó de vivir preparada para que alguien la pusiera a prueba. Sus episodios no desaparecieron, pero ya no los vivía tratando de convencer a nadie. Si necesitaba la silla, la usaba. Si no la necesitaba, la dejaba cerca. Nadie opinaba. Seguimos sin contacto con Mónica y con cualquiera que todavía llame broma a lo que pasó esa Nochebuena. Rosario me escribió después una disculpa más clara. No todo quedó arreglado, pero nunca volvió a llamarlo juego. Mi papá nos visita ahora solo. No comenta la silla. No pregunta si Elisa ya va mejor con ese tono de examen. Una vez le dijo a Elisa: «Perdón por no haberme levantado esa noche». No lo arregló todo, pero lo dijo sin excusas. Ahora se sienta, le pregunta por la escuela y escucha. A veces trae pan dulce. A veces no sabe qué decir, pero se queda. No se volvió otro hombre de un día para otro, pero dejó de actuar como si no hubiera visto nada. Mi mamá ha intentado volver varias veces, siempre con frases como «ya pasó mucho tiempo» o «no podemos seguir así por una cena». Pero nunca empieza por una disculpa clara para Elisa. Yo no le cierro la puerta por gusto. Se la cierro porque todavía no entiende que no fue una noche. Era una forma vieja de tratarnos, y yo ya no iba a dejar que siguiera con Elisa. Elisa está mejor, no perfecta, eso no existe, pero está más tranquila con lo que necesita, más segura de que no tiene que pedir perdón por usar una silla, por caminar un poco, por cansarse o por decir que no puede. A veces la veo dibujar en la mesa, con la silla cerca y los pies descalzos sobre el tapete, y pienso en mi abuelo sentado en aquella cabecera, callado, viendo todo. Me hubiera gustado que hablara antes. Al final, hizo lo que pudo. Durante años dejé pasar comentarios para no hacer más grande el problema. Esa noche, cuando vi a Elisa buscar su silla con la mano, entendí que ya no podía seguir haciendo eso. No grité ni hice que todos cambiaran. Solo me levanté, pedí ayuda y me la llevé de ahí. Con el tiempo entendí que para Elisa eso sí había contado.